Gloria al Señor. Damos gracias al Señor en esta noche. Te agradecemos, amado Padre, en esta hora. Una vez más, Señor, ante tu presencia estamos para poner en tus manos, Señor, la palabra que en esta noche será dada. Palabra, Señor, de tu corazón, palabra que proviene de tu boca, de tus pensamientos, una palabra para nuestras vidas, una palabra, Señor, que revolucione nuestro interior, nuestro pensamiento y todo lo que hay dentro de nuestros corazones. Espíritu Santo, en esta tarde habla a tu pueblo, habla a tus hijos, a tus hijas que están aquí en esta noche, Señor. Que sus oídos físicos y espirituales sean abiertos en esta hora para que podamos escuchar, Señor, con atención estas palabras que provienen de ti, palabras, Señor, que son para vida, que son para bendición, palabras que son, Señor, para nuestra edificación y para nuestra propia bendición. Gracias te damos, Padre bueno, en esta noche, en el nombre de Jesús. Vamos a tomar esta palabra santa, vamos a tomar esta palabra, Señor, y yo espero, precioso Dios, que tú, Espíritu Santo, puedas tomar esta semilla, siémbrala, Señor, en el corazón de cada una de tus hijas, de cada uno de tus hijos, que en este momento estaremos escuchando esta palabra, Señor, que tú sigas tocando, obrando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. A ver, vamos a pedir a los niños, si por favor se pueden sentar, que no me estén caminando a cada momento, a cada instante. Se sientan los niños, Iker, Obed, sentaditos. Gloria al Señor. Vamos a invitar, si se pueden venir un poco más adelante, que están muy atrás. Ya no alcanzo a mirar hacia atrás. Sí, siempre hay una mala costumbre de sentarse al último. No sé a qué se debe. Para mí es una mala costumbre, habiendo lugares adelante vacíos. No debiéramos estar sentados atrás, ¿verdad? Sino que si yo veo que adelante hay una silla vacía, yo voy y me siento. Hay que tratar de acercarnos lo más pronto para que podamos oír. Amén. Así que invito a nuestro hermano Henry que se pueda sentar aquí al lado de nuestro hermano James. ¿Sí, hermano Henry? Siéntese hacia adelante. ¿Sí? Vamos a sentarse. Al pastor también, porque ya a esta hora no creo que vengan más hermanos. Puede pasar, pastor, a sentarse. Hoy le tocó a nuestro pastor Plasencia ser de Ujier. Es una bendición. Estaba recordando sus viejos tiempos, cuando él servía al Señor en esa área, ¿verdad? Muy bien, entonces estamos agradecidos al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4. Vamos a leer esta preciosa palabra y vamos a dejar que esta palabra en esta noche pueda hablar a nuestro corazón, pueda hablar a nuestro espíritu, porque hay muchas cosas que de esta palabra que están encerrados en esta palabra, que Dios va a querer hablarte a ti, iglesia, que va a querer hablarnos a cada uno de nosotros. Dice así la palabra del Señor: Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo:
gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todas las que moran en Jerusalén. No lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, los intimidaron que de una manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hoy día, en esta noche, hermanos, yo quiero compartirles un poquito de ese Pedro, de ese Juan, que fueron los discípulos que estuvieron cerca de Jesús, que fueron las personas que compartieron con Jesús 3 años de su vida, desde el momento de que Jesús les llamó a que lo siguieran, cuando un Pedro estaba remendando sus redes, arreglando sus redes, preparando su material de trabajo para salir a pescar, porque él se dedicaba a pescar. Y Jesús le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, lo siguió. Y a partir de esa fecha estuvo a diario juntamente con Jesús, caminando en todo momento y en todas circunstancias. Pedro y Juan estaban junto a Jesús. Pedro y Juan estaban siempre mirando lo que Jesús hacía, lo que Jesús hablaba, lo que Jesús podía expresarse y comunicarse. Y ahí está un Pedro y ahí está un Juan. ¿Cuántos conocemos a Pedro, aquel Pedro temeroso que cuando lo apresaron a su maestro, él, por temor de terminar como Jesús o de seguir el mismo destino de Jesús, él tuvo que negar que lo conocía? ¿Cuántos de nosotros sabemos, y desde la historia de los niños pequeños sabemos de que Pedro negó a Jesús? Pero no se quedó Pedro en esa situación, sino que Jesús pudo restaurar la vida de Pedro, dándole otra oportunidad. Y ahora vemos a un Pedro distinto. Ahora vemos a un Pedro nuevo, a un Pedro diferente. No al Pedro temeroso, no al Pedro que se escondía, no al Pedro que solapadamente estaba cerca de un lugar tratando de abrigarse por el frío de aquella noche y estando temeroso de que le pudieran a él de repente también prenderle como le prendieron a Jesús para llevarle al castigo. Pero ahí está un Pedro, ¿verdad? Y conocemos la historia, hermanos, de que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, caminó con ellos, habitó en medio de ellos. Qué privilegio para este hombre Pedro de haber visto a Jesús de día a día, cada momento, cada día estaban con ellos.
escuchándole sus palabras, escuchándole sus consejos, viéndole en el momento cuando hacían los milagros, cuando hacían los prodigios que Jesús hacía. Y ahí estaba este varón, ahí estaba este hombre. Cuando fue llevado Cristo al Calvario, ahí estaba Pedro, quizás confundido. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Nosotros hemos creído en este hombre, creímos que él iba a ser el futuro libertador de Israel. Y Pedro quizás posiblemente tenía muchas cosas confusas en su mente que no entendía en el momento. Pero recordaba seguramente las palabras que Jesucristo le dijo: Pedro, es necesario que yo muera, es necesario que yo vaya a la cruz, es necesario que yo esté ahí en esa cruz, pero que al tercer día yo voy a resucitar. Pero ¿sabes qué, Pedro? Cuando eso suceda, ustedes tienen que quedarse en Jerusalén, quedarse ahí, porque si bien es cierto, yo voy a morir y voy a resucitar, me voy a ir a estar con mi Padre, pero yo no les voy a dejar huérfanos ni desamparados. Voy a enviar al Consolador, voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Jesucristo dándoles una promesa hermosa y preciosa a sus discípulos, que no iban a quedar solos, que no iban a quedar huérfanos y que no iban a quedar desamparados. Y ahí está Pedro en una situación muy difícil, porque ellos empezaron a predicar, ellos empezaron a atestiguar las cosas que Jesús había hecho. Porque Jesús le dijo: ustedes me van a tener que ser testigos. Y así nosotros lo encontramos, iglesia, en el libro de Hechos, el capítulo 1, el 8, Marcos 16, 15, Lucas 24, del 46 al 49. Ahí está hablándoles Jesús. Y les dice: cuando yo ya no esté, ustedes tienen que ir a predicar el Evangelio. Van a empezar por Jerusalén, luego se irán a Samaria, luego irán a Judea, y al final por todos los rincones de la tierra irán y predicarán este evangelio. Así como ustedes me han visto a mí enseñar y predicar, así como ustedes me han visto a mí obrar Dios a través de mi vida, a través de los milagros, de las señales, de los prodigios, de las sanidades, así también ustedes harán. Y aún Pedro, aún Juan, aún Felipe, cosas mayores de lo que yo hice, ustedes van a hacer. Pero ¿sabes qué, Pedro? Pero ¿saben qué, amado discípulo? Es necesario que ustedes se encuentren ahí en Jerusalén esperando una persona. Van a esperar la promesa que yo les estoy enviando, al Espíritu Santo. No pueden ser mis testigos si antes ese poder de lo alto no viene sobre ustedes. Si ese poder que yo les prometo que va a venir no está en sus vidas, la predicación no será eficiente, la predicación no será eficaz. No podrán obrar los milagros y las señales que yo quiero que ustedes obren, porque no habrá ese poder. Yo, siendo Jesús, tuve que necesitar el poder del Espíritu Santo para hacer las cosas que mi Padre me mandó a hacer. Liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, soltar a los endemoniados, traer y anunciar el reino de Dios a las personas y a la gente. Así que ustedes, mis queridos discípulos, tienen que irse, tienen que quedarse aquí en este lugar. Y vemos, hermano, Jesús resucitando, ¿verdad? Se resucitó y empezó a darse a conocer a cada uno de sus discípulos. Algunos no creían que Jesús había resucitado. En ese momento ellos se acordaron de la promesa de Jesús. Y es cierto, Jesús tenía que resucitar. Él está vivo. Y Tomás, el discípulo incrédulo, no creía que Jesucristo estaba vivo. Así que Jesús se presentó ante ellos. Después que resucitó Jesús, hermanos, Jesús pasó con sus discípulos 40 días. 40 días estoy convencida que estuvo afirmándoles más y más
todo lo que ellos iban a tener que hacer. Así que esos 40 días siguió enseñándoles, siguió hablándoles y diciéndoles: no se atemoricen, no se desanimen, esperen en Jerusalén la promesa que yo les mando. Y ellos, en obediencia, 120 personas estando, hermanos, en un aposento alto, en un lugar alto. Ahí estaban orando, ahí estaban juntos, ahí estaban en una misma unidad, en un mismo pensamiento, recordando posiblemente las enseñanzas de su maestro, diciéndole: mira, Jesucristo ha resucitado. No solamente fueron palabras que Él nos habló, que Él nos dijo, sino que verdaderamente hay evidencias de que Él ha resucitado. Nosotros somos fieles testigos de eso. Lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos palpado. Tomás seguramente se levantó y dijo: sí, yo puedo dar fe que Jesucristo sí resucitó, porque yo metí mi mano a su costado, porque yo pude ver las huellas de los clavos en sus pies. Hermano, estos hombres estaban emocionados con lo que iba a suceder después. Y vemos ahí, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, en la vida de los primeros cristianos, de los que originaron la primera iglesia. Y vemos ahí cómo el poder del Espíritu Santo transformando la vida de Pedro, la vida de los discípulos, la vida de los apóstoles en unas personas distintas, diferentes, con valor, con denuedo. Y ahí está Pedro. Pedro, que cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo y cuando recibe la llenura del Espíritu Santo, en ese momento, hermanos, el Espíritu Santo hace algo en la vida de este hombre. Hace algo distinto, hace algo diferente. ¿Y qué pasa? Pedro da su primer discurso y empieza a hablar a las multitudes, empieza a testificar a las multitudes de que Jesucristo había resucitado. Con autoridad y con poder vemos a Pedro testificando del Señor. Ahí a los israelitas, ahí a los judíos de aquel tiempo, de aquel momento. Así que no era nada fácil testificar en ese tiempo. ¿Por qué no era fácil testificar? Porque los líderes religiosos de aquel momento habían llevado a la cruz a Jesús. Entonces sus discípulos no tenían la libertad como tú y yo hoy tenemos de tocar una puerta, de poder meternos en un mercado y poder hablar libremente de Jesucristo, de poder hablar de la salvación. Pero Pedro y los discípulos no tenían esa libertad. ¿Por qué? Porque había un sistema religioso que se les iba a oponer, que no les iba a permitir que hablaran en ese nombre, porque ellos no querían reconocer que Jesucristo era el Mesías que Dios había enviado para salvación de todos los pecados, de todos los perdidos. Así que para los discípulos no fue nada fácil y nada sencillo tener que hablar y ser testigos como Jesucristo les había encomendado. Fue un tiempo de mucha dificultad para estos hombres. Y aún en el día de hoy, y aún en el tiempo de hoy, en algunos países no es sencillo testificar de Jesucristo. Tú y yo tenemos hoy la libertad, hermanos, como yo les decía, podemos pararnos en una esquina y podemos hablar en el nombre de Jesús. Lo podemos hacer porque hay libertad de expresión, porque hay libertad de culto, hay libertad de religión. Pero ¿saben qué? En el Medio Oriente, en Asia y en África, hay países donde no pueden hablar con libertad en el nombre de Jesús, donde el cristianismo es muy difícil de poder llegar y testificar de Cristo. Ustedes han escuchado seguramente de la ventana 1040. Ahí en esa ventana están conformados por 50 países. Por 50 países que todavía es bien difícil y bien complicado de llevar el mensaje de salvación.
Son muy pocos en esos lugares que conocen del nombre de Jesús. Ahí están los musulmanes, ahí están los hindúes, ahí están los budistas, que creen en cualquier otra cosa, menos en el Hijo de Dios. Así que la situación que vivió Pedro y Juan en aquel tiempo, hoy también ciertos cristianos en el Medio Oriente, en el Asia, que intentan evangelizar ese lugar, también están haciendo igual. Que no les es fácil llevar la palabra, que no les es fácil llevar el evangelio, iglesia. Pero ahí están esos misioneros que Dios ha levantado, esos misioneros que están viendo la forma y la manera de poder ingresar con la palabra del Señor, porque ellos han entendido y han comprendido la gran comisión que Jesucristo le dejó a sus discípulos. Ellos también lo han hecho propio a ellos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén era bien complicado para Pedro y Juan que tengan que evangelizar, pero algo sobrenatural tenía que suceder para que Pedro y Juan salieran de ese aposento en donde ellos se encontraban. Y tenían que salir con autoridad, y tenían que salir con poder, y tenían que salir con demostración del Espíritu Santo, con prodigios, con señales, con milagros, para que la gente pueda ver que verdaderamente ellos eran aquellos discípulos que le veían seguir con Jesús, que le veían caminar con Jesús, y que las obras que Jesús hacía, ellos también lo estaban haciendo en ese tiempo y en ese momento. Pero hermano, fue algo tremendo que sucedió en la vida de Pedro. En su primer discurso le dice a los hombres un mensaje de salvación, a quien alcanzó a 3,000 personas en una sola asamblea, en una sola reunión. El apóstol Pedro hablando, el apóstol Pedro testificando, el apóstol Pedro obedeciendo lo que su maestro le dijo. Y ustedes se acuerdan, hermanos, que cuando Jesús, antes de partir, Jesús le da una gran responsabilidad a Pedro. Le pone una carga a Pedro. Yo considero que Pedro fue el líder de todos los discípulos, porque en cierta oportunidad, hermanos, Jesús, en el Juan capítulo 21 del 15 al 18, Jesús le hace una pregunta a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Jesús, yo te amo, apacienta mis corderos. Una segunda oportunidad le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Jesús, yo te amo, pastorea mis ovejas. Y una tercera oportunidad le vuelve a decir: Pedro, ¿de verdad me amas, Pedro? ¿Estás seguro de tu amor hacia mí, Pedro? Y eso causó tristeza en el corazón de Pedro, porque yo creo que Pedro se dio cuenta de que de repente Jesús como que no le creía a Pedro, que como lo había fallado una vez, pensaba posiblemente de que Jesús ya no tenía la misma confianza en Pedro. Y él se entristeció y al final le termina diciendo: Señor, tú sabes que sí te amo. Y Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Porque Jesús sabía, hermanos, que él tenía que pasar, que cumplir su misión, que las ovejas iban a quedar sin pastor. Ustedes se acuerdan en cierta oportunidad cuando él estaba en el desierto y le dice: la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Cuántas ovejas están allí sin ser pastoreadas? ¿Cuántas almas, cuántas vidas están necesitadas? Son ovejitas que no tienen un pastor. Y Jesús siempre tuvo la compasión, iglesia, por las almas, por los perdidos. Tanto fue su compasión que entregó su propia vida. Y aun cuando él sabía que iba a ir a la cruz, le dejó una gran responsabilidad sobre Pedro y le dijo: tú te encargarás de apacentar a mis ovejas, tú te encargarás de apacentar a mis corderos, a los más pequeñitos. Tú empezarás
a hacer. Tú vas a seguir lo que yo empecé, Pedro. Ustedes, mis amados discípulos, por eso que pasaron conmigo mucho tiempo. Yo me di a ustedes 3 años para prepararlos, para enseñarlos, para que ustedes me vean hacer todas las cosas que yo fui enviado a hacer. Y yo quiero y yo deseo que aunque yo no esté aquí en la tierra, ustedes continúen y llenen por todo el mundo con el evangelio, con las buenas nuevas, que mi sacrificio no sea en vano, que mi muerte no sea desperdiciada, que ustedes la proclamen, que ustedes la evangelicen, que ustedes lo hablen, que ustedes lo digan, que salven a los perdidos. Es necesario que ustedes conviertan a los hombres de sus pecados. No se olviden de ser mis testigos. No se olviden de ser las personas que van a hablar con alguien especial a su lado. ¿Verdad? Qué precioso, hermanos, que el Espíritu Santo, desde el momento que llegó en el día de Pentecostés, no se ha ido hasta estos días. Y no se irá hasta que tú y yo nos podamos ir con Cristo. Ahí terminará la función del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y es que el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer a la gente de pecado. Es que el Espíritu Santo es quien trae convicción para que la gente se dé cuenta de la condición de su vida. La palabra que pone en tu alma, la palabra que pone en tu corazón, la que tú compartes con tu vecino, con tu familiar, es una semilla que llega al corazón, pero que el Espíritu Santo les va a convencer de la condición en que ellos se encuentran. Pero para que eso suceda, hermanos, nosotros necesitamos también tener un Pentecostés en nuestras vidas. También necesitamos estar en un lugar en la búsqueda de la presencia de Dios, para que cuando tú abres esta boca, que cuando tú prediques, la presencia de Dios te acompañe, iglesia. No solamente a través de la predicación, sino a través de la demostración. Pedro no fue un hablador, no fue un orador. Pedro no se limitó a ser un palabrero. Él dijo: yo no he venido con vanas palabrerías, yo he venido con demostración de poder. Lo que mi maestro hizo, lo que Jesús hizo, yo también lo hago en el poder del Espíritu Santo. Un Pedro tremendo, hermanos. Qué privilegio de este hombre que pudo estar tan cerca de Jesús y aprender todo lo de su maestro. No fue fácil para Pedro y Juan abrir su boca. ¿Qué pasó en el libro de Hechos, capítulo 4? Dice la palabra de Dios que ellos fueron arrestados. ¿Y por qué fueron arrestados estos varones de Dios? ¿Por qué? ¿Porque estaban haciendo algo malo? ¿Porque estaban haciendo desorden? No, hermanos. Fueron arrestados por hacer algo bueno, ¿verdad? Una vez que él testificó, una vez que él hizo su primer discurso y se ganó 3,000 almas, estuvieron nuevamente juntos orando, teniendo un mismo sentir, reuniéndose, buscando más de la presencia del Espíritu Santo. Así que Pedro y Juan deciden ir al templo, deciden ir a la iglesia. Y a la entrada del templo había un cojo, había una persona lisiada, había una persona paralítica, que había sido paralítica desde su nacimiento. La Biblia lo registra que este hombre no podía andar, no podía caminar, mucho menos podía correr. Nunca había aprendido a hacerlo. Así que Pedro, con todo el poder en la vida de él, Pedro y Juan, con toda la investidura del Espíritu Santo, se van y se dirigen hacia el templo y lo ven a este hombre que era traído, dice, para que pudiera pedir limosna, porque de esas limosnas él se sustentaba, porque no podía trabajar por cuanto tenía una parálisis en sus piernas. Así que él, extendiendo su mano, le dice: dame una limosna, yo necesito una limosna. Y Pedro hubiera podido darle la limosna, Pedro hubiera podido darle una moneda a este paralítico que está allá. Pero Pedro sabía de que esa moneda lo iba a gastar ese día y que al próximo día no iba a tener
más la moneda. Así que Pedro no quiso suplir su necesidad económica de ese día. Él quiso solucionar la economía de este hombre para que nunca más pudiera estar sentado en el templo y pedir limosna. Así que Pedro le dice: yo no tengo plata, no tengo oro, no tengo que darte, no tengo nada que darte en estos instantes a ti, pero tengo algo muy importante en mi vida que yo te quiero dar a ti, que va a cambiar tu vida, que va a cambiar totalmente tus circunstancias, que va a cambiar tu realidad. Va a ser algo tan grande que tú mismo te vas a dar cuenta de lo que va a suceder. Yo no tengo nada que ofrecerte, yo no tengo nada que darte, pero lo que yo tengo yo te voy a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermano, ese fue el primer milagro que Pedro hizo después que se puso allí a predicar. El primer milagro visible de sanidad que se dio con el cojo de nacimiento, porque anteriormente fue el milagro más extraordinario, que es la salvación de las almas de estas 3,000 personas que se salvaron por la predicación de Pedro. Así que en una segunda oportunidad estaba el cojo ahí. Ya no era cojo, dejó de ser cojo. Y se levantó este hombre, afirmándose los tobillos, afirmándose sus rodillas, afirmándose sus pies, caminando, saltando, alabando a Dios. Entró al templo. Hubo un alboroto, posiblemente hubo un alboroto. La gente estaba sorprendida porque era imposible negar el milagro que estaba ocurriendo frente a sus ojos, porque a este cojo todos lo conocían, porque dice la Biblia que tenía 40 años de estar en esas circunstancias, de estar en esa situación. Así que nadie podía negar el milagro que habían hecho los apóstoles de Jesús con este cojo. En tanto alboroto, en tanta confusión que había, asombro de la gente, ¿qué sucede? No puede ser, es un milagro. Aparecen los líderes religiosos de ese momento, iglesia. ¿Y qué sucede? Empiezan a intimidar y a presionar a Pedro y a Juan, a tal punto, hermanos, que ni siquiera se toman la molestia de repente de averiguar las cosas que habían pasado. Inmediatamente son puestos en la cárcel y pasaron toda la noche en la cárcel, allí en ese lugar frío, pasando Pedro y Juan por haber traído sanidad a la vida de un cojo. Y vemos, hermanos, cómo Pedro y Juan estaban en esa cárcel. Ese precio que tuvieron que pagar por ser testigos de Cristo, hermano, no fue fácil. Posiblemente Pedro y Juan se recordaron cuando a su maestro lo llevaron para interrogarlo, lo metieron preso y para que después lo tuvieran que crucificar. Quizás por la mente de estos apóstoles pasaron muchas cosas y pensaron y dijeron: ¿será que vamos a terminar como Jesucristo por predicar? Pero a ellos no les importaron, a ellos no les importó lo que les estaba pasando en ese momento. Ni siquiera tuvieron temor, ni siquiera tuvieron miedo, iglesia. Ningún temor tuvieron ellos. Al contrario, ellos seguían confiando en el Señor. No se intimidaron, porque siguieron creciendo, hermano. Siguieron predicando, testificando de la palabra del Señor. Cuando lo sacan de la cárcel, los líderes religiosos, y conversan y tienen una conversación con Pedro, viene el segundo discurso de Pedro. Y en ese segundo discurso, que cuando Satanás creyó que les iba a cerrar la boca, cuando Satanás pensó que les iba a intimidar, que les iba a crear temor y pavor y confusión en la vida de estos discípulos, pues Satanás se equivocó, porque Pedro salió con más autoridad y salió con más denuedo. Y vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Hechos, del capítulo 4, del 8 al 12. Miren a este Pedro, miren a este hombre. Dice así:
Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sano, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. En este hombre que es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Pedro les decía: en el nombre de Jesús este hombre ha sido sano. Por esa causa ustedes me han puesto en la cárcel. Por ese motivo ustedes han permitido que yo pase la noche en la cárcel. Yo no he hecho nada indebido, no he hecho nada incorrecto, tan solamente por traer sanidad a un cojo que durante 40 años estaba tendido en ese lugar y estaba limosneando. Tan solamente oramos en el nombre de Jesús y ese cojo se sanó. Ese Jesús, cuando ellos escucharon el nombre de Jesús, estoy seguro que fueron retorcidos en su interior, porque se acordaron de aquel hombre que ellos llevaron al Calvario, se acordaron de aquel hombre que llevaron a la cruz, que por causa de ellos, que por lo que ellos hicieron, llevándole, acusándole hacia las autoridades de aquel tiempo para darle el final que Jesucristo tuvo, le dice: en nombre de ese Jesús al que ustedes crucificaron. Aparte de que Pedro se levantó con autoridad y con poder, estaba, hermanos, confrontándoles a estos líderes religiosos con su pecado, y les estaba haciendo recordar lo que ellos habían hecho con Jesucristo. Ustedes crucificaron a Él, pero Él no está crucificado, Él no está muerto, Él ha resucitado. Y más se compungían dentro de ellos, y más se resentían los líderes religiosos, porque dentro de esos líderes habían los saduceos. ¿Y saben qué? Los saduceos eran personas que no creían en la resurrección. Entonces hablar y el decir que Jesucristo había resucitado dentro de los muertos era decir: saduceo, tus enseñanzas son falsas, tus enseñanzas no son verdaderas. Es desenmascararlos, es demostrarle ante la multitud, ante el pueblo, las falsas enseñanzas que estaban haciendo en aquel tiempo. Pedro, lleno de autoridad, Pedro con denuedo, con valor, con osadía, empezó a hablar, empezó a confrontarles con su pecado, porque no tenía miedo. Había pasado la noche en la cárcel, pero él no tuvo miedo de seguir diciéndole lo que ellos eran. No le importaba si que a la siguiente hora le podían seguir metiendo a la cárcel. ¿Por qué Pedro tenía una nueva actitud? ¿Por qué Pedro estaba un hombre tan distinto? ¿Qué había pasado con ese hombre? ¿Qué sucedió en la vida de ese hombre? Estaban todos confundidos, hermanos. Estaban todos perplejos. Los líderes judíos tuvieron una reacción frente al sermón de Pedro. Ellos reaccionaron cuando escucharon lo que Pedro estaba hablándoles. ¿Qué vieron ellos en el carácter de Pedro y de Juan? ¿Qué les impactó en el carácter de este hombre? Que ellos lo conocían perfectamente, porque sabía de que era el discípulo de Jesús, a cual ellos habían crucificado. En el versículo 13, hermanos, de este mismo capítulo, dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué vieron ellos en el carácter de Pedro? Vieron el denuedo, vieron el poder, vieron el valor, la decisión osada que Pedro tenía al declararle su pecado,
a decirle la condición en que se encontraban estos líderes religiosos. Así que ellos se sintieron confundidos en este momento. ¿Y por qué al ver el denuedo de Pedro y de Juan, los gobernantes se maravillaban? ¿Por qué? ¿Por qué ellos decían, estos hombres, lo que están hablando, estos hombres lo que están diciendo? ¿Saben por qué los líderes religiosos, hermanos, se maravillaban de Pedro y de Juan? Porque ellos sabían de que Pedro y Juan eran tristes, para ellos, tristes pescadores, hombres ignorantes, hombres sin estudios, hombres sin preparación. Para ellos no les cabía en la mente de todas las palabras que Pedro hablaba, de todas las cosas que este pescador ignorante para ellos les estaba hablando y les estaba diciendo. Ellos se maravillaban, ellos se asombraban, ellos se sorprendían. Nunca habían visto a un hombre con tal denuedo, nunca habían visto a un hombre con tal valor de hablar de Jesús. ¿Qué reconocían los líderes religiosos en Pedro y en Juan? Versículo 13. Y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Era evidente de que ellos, al ser discípulos de Jesús, iban a tener la misma autoridad de su maestro, iban a hacer las mismas obras que Jesús hizo cuando estaba en medio de ellos y cuando estaba en la tierra. Así que ellos dijeron, con razón Pedro está hablando así, con razón ese cojo ha sido levantado y ha sido sanado, porque han estado con Jesús, son discípulos de Jesús y tienen todo lo que Jesús hacía. Pedro y Juan tenían la marca de su maestro, ellos eran sus discípulos y Jesús les había puesto su marca para impactar, hermanos, el mundo entero con una predicación sobrenatural, con una predicación con poder, con autoridad, con denuedo. Ahí estaba el apóstol Pedro, ahí estaba el apóstol Juan, lejos del temor, lleno de autoridad y lleno de poder. ¿Pudieron los gobernantes negar que había habido un milagro? Ellos pudieron ser tan frescos por decir y pudieran haber negado de que verdaderamente era un milagro. No podían negarlo, hermano, porque estos líderes religiosos todos los días tenían que ir al templo y todos los días se chocaban con este muchacho, este hombre paralítico. Lo conocían desde que nació, porque este hombre no podía accionar sus piernas, ni siquiera podían decir se ha hecho el cojo, porque todos los días estaba en el templo La Hermosa pidiendo limosna, y seguro que ellos muchas veces le daban una moneda a este hombre. Así que ellos no podían negar lo que había pasado ese día, no podían negar el milagro que había ocurrido en la vida de ese cojo. Por eso que se maravillaban, por eso que se sorprendían, hermano. ¿Y por qué se sorprendían tanto? Se sorprendían tanto porque Pedro y Juan no habían tenido una educación teológica, porque no habían tenido la preparación que estos sacerdotes tenían en el manejo de las escrituras, en el manejo de la teología. Ellos se sorprendían, siendo hombres que ni siquiera fueron a una escuela posiblemente, pero se sorprendieron de la audacia, del denuedo, de esas palabras sabias con que hablaban, con que testificaban.
Y se decían así: pero estos hombres son iletrados, pero estos hombres son ignorantes, ¿cómo pueden hablar de esa forma? No puede ser. Ni siquiera conocen de repente lo que nosotros conocemos, no tienen la preparación que nosotros tenemos. Entre ellos hablaban, pero hermanos, no se daban cuenta que no eran los hombres naturales. No era Pedro, no era Juan, hermano. Si bien es cierto, fueron hombres que no fueron preparados, pero no por eso no pudieron ser usados. Y quizás tú en esta noche tú puedas decir: yo quizás no sé mucho de la Biblia, quizás yo no sé cómo podría testificar, cómo podría hablar a otros de Cristo. Quizás tengo que pasar muchos años para meterme a un instituto o a un seminario para yo poder servir al Señor o ser discípulo del Señor. La Biblia no registra eso con Pedro y con Pablo. Solamente lo que la Biblia registra es que cuando ellos fueron investidos con el poder de lo alto, vino en la vida de Pedro y de Juan un poder sobrenatural, una autoridad, y vino sabiduría sobre ellos para hablar y testificar de su maestro. Hermanos, esto nos muestra a nosotros que para Dios no hay nada imposible. Que tú no digas que tú no puedes ser usado por el Señor. Que tú no digas que te puedas tú levantar con esa misma osadía y testificar de tu maestro, porque tú y yo somos discípulos de Cristo. Tú y yo somos discípulos del Señor. ¿Qué cosa es lo que nosotros tenemos que hablar? ¿Qué cosa es lo que nosotros tenemos que testificar? Pedro no se hizo tanto embrollo en su mente. Él no dijo: voy a ver si de repente mis palabras coinciden con la teología de los sacerdotes. Pedro no quiso impresionar a los sacerdotes. Pedro simplemente quería atestiguar lo que él había visto y lo que él había oído cuando estaba cerca de Jesús. Eso es lo que quería hacer Pedro, hermano. Y vemos cómo Dios los usó poderosamente. Así que si tú quieres ser usado por el Señor, solamente nosotros debemos que ponernos en las manos del Señor. No mires tu limitación. Quizás pueden decir ustedes: yo no tengo primaria y me va a ser un poco dificultoso poder hablar y compartir de mi fe. Quizás pueda ser que eso te esté limitando a ti al poder compartir. Hermano, el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio son noticias verdaderas, que tú no necesitas tanta teología para que simplemente tú puedas compartir a otros de tu fe. Eso no quiero decir tampoco de que la educación no es buena. No, por supuesto que la educación es muy buena. Pero con Pedro y con Juan pasó algo nuevo y algo distinto. Pero también Dios usó a otros hombres en estas generaciones que estamos pasando, como a un Charles Spurgeon, que tampoco no fue un teólogo que se preparó en una gran universidad, como un William Carey, que tuvo la pasión por las misiones y que no le limitó de repente el seminario, que no pudo haberse preparado, pero se fue, hermanos, con esa pasión en su corazón, con ese calor en su corazón de alcanzar las almas perdidas. Tenemos a un Justus Taylor, hermano. Personas que no se quedaron sentados en su banca llorando porque no habían sido preparados, porque no fueron letrados, porque no fueron estudiados. No, hermanos, ellos dijeron: no, vamos a hablar y a testificar lo que mi maestro me dice en su palabra. Pero también Dios usó a grandes hombres preparados. Y la Biblia nos habla de un Moisés, de un hombre preparado en aquel tiempo, en Egipto, ¿se acuerdan? Porque era el hijo de la princesa. Se preparó de lo mejor. Tenemos un Daniel que llegó hasta la corte del rey. No estoy seguro que este hombre no fue ningún ignorante para llegar hasta ese lugar donde llegó. Tenemos a un José siendo el gobernador de Egipto. Así que, hermanos, Dios va a usar a aquel que se disponga a usar, con tu preparación o sin tu preparación secular quizás. Pero Dios va a usarte, hermanos. Va a usarte porque te quiere usar.
Para eso necesitamos, hermanos, que nosotros podamos, como el apóstol Pedro y como el apóstol Juan, podamos estar en este lugar y decir: Señor, yo también quiero la promesa que tú le diste a Juan y a Pedro. Ese poder de lo alto me permitirá hablar con denuedo. Ese poder de lo alto acompañará a mis palabras las demostraciones de tus maravillas, de tu prodigio y de tu poder. Nosotros necesitamos, hermanos, esa investidura. Nosotros necesitamos ese poder. Fraternidad Cristiana necesita una iglesia que sea investida con ese poder para que tu predicación sea eficaz, para que las almas se salven y vengan a este lugar. Y si va acompañado de sanidades, nadie podrá decir que no está obrando Dios en este lugar. Pero hermanos, nosotros necesitamos al Espíritu Santo. La gente que está afuera está esperando que tú seas investido, que nosotros seamos investidos con ese poder, para que cuando le hablemos a ellos, algo suceda en sus corazones, algo pasa en sus vidas. Pero cuando tú te vayas y te encuentres con un enfermo, tú puedas poner las manos sobre los enfermos y ese enfermo se sane y se maraville y digan: no es posible, por tu oración ya estoy sana. Hermano, la gente del mundo está queriendo ver a Jesús en Fraternidad Cristiana. Está queriendo ver que Jesús brille en nuestros corazones, que Jesús brille en nuestras vidas. Solo cuando ellos vean a Jesús en nosotros, entonces ahí será que tu predicación será eficaz. ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que Jesús se está evidenciando en nuestras vidas? ¿Será, iglesia, de que Jesucristo está siendo trasladado a tu trabajo, en tu hogar, en tu barrio, en el lugar donde tú te desenvuelves? ¿Será que la gente está mirando algo de tu maestro? ¿Te pareces a tu maestro? ¿Te pareces a Jesús? ¿Estás siguiendo sus pisadas? ¿Estás siguiendo sus palabras? ¿Estás obedeciéndole, hablándole, atestiguando a la gente de todo lo que él hizo? Pedro y Juan no podían callarse. Pedro y Juan no podían dejar de hablar y de decir lo que habían visto, hermanos. Aún aunque ellos podían ir a la muerte, ellos no podían dejar de hablar, porque lo que ellos hablaban no era una mentira, no era un cuento, no era una fábula. Ellos lo evidenciaron, ellos lo comprobaron, ellos lo palparon, ellos sabían de lo que Jesús hacía. Por eso con autoridad podían hablar, por eso que con convicción podían hablar. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué ha hecho durante el tiempo desde que tú te convertiste, desde el momento que Él te salvó hasta el día de hoy? ¿Qué cosas ha hecho Jesús contigo? ¿Qué ha hecho en ti? ¿De qué forma se ha manifestado tu vida? Eso es lo que nosotros tenemos que decir a la gente. Lo que ha hecho en tu vida, lo que ha hecho en el pasado. Porque no son cuentos, porque no son fábulas, porque son verdades. Y así como estos discípulos tuvieron, hermanos, esta convicción, tú y yo también tenemos que tener esa misma convicción de hablar de nuestro Maestro, de no hablar a nuestras palabras, sino hablar lo que verdaderamente Jesucristo hizo y vino acá al mundo. En el versículo 19, Pedro le responde al concilio, a aquellos que le habían tomado preso, y le dice: juzgad, ¿es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios? Les confronta y le dice: es justo que yo tenga que obedecerte. Tú me mandas que yo calle, que yo no hable,
que yo no atestigüe, que no testifique. Ustedes están queriéndome cerrar mis labios. ¿Será justo que yo obedezca a ustedes antes que a Dios? En otras palabras, le está diciendo: Jesús es Dios, porque Él me ordenó que yo te sea testigo en Jerusalén de todo lo que Él ha hecho. Por lo tanto, yo no puedo obedecerles a ustedes. Yo tengo que obedecer a mi Dios. Yo tengo que obedecer a mi Señor. Y sigue diciendo este apóstol: yo no puedo obedecerles a ustedes, yo voy a obedecer a Dios. ¿Y saben por qué tengo que obedecer a Dios? Porque yo no puedo dejar de decir las cosas que he visto y las cosas que he oído. Estos discípulos no solamente hablaban por la convulsión del Espíritu Santo, no solamente hablaban guiados por el Espíritu Santo, sino hablaban de las cosas que ellos habían visto suceder. Porque todos los días ellos veían cosas grandes de parte de su maestro. Ellos vieron a los cojos sanarse, ellos vieron a los ciegos ver, a los mudos hablar, a los leprosos ser limpiados, a los que estaban con espíritus inmundos ser libertados, a los muertos resucitados. Ellos vieron todo de su maestro. Y le dijo: yo no voy a dejar de ser testigo de Jesucristo, porque ha sido tantas las cosas que yo he visto que yo no puedo callar. Yo no puedo callar lo que yo sé. Yo no puedo callar lo que yo conozco. Yo no puedo hacer eso. Y así ustedes me vuelvan a meter en la cárcel, yo seguiré testificando, yo seguiré obedeciendo a Jesús. Hermanos, esa osadía de Pedro es la que necesitamos el día de hoy. Esa autoridad de Pedro es la que nosotros necesitamos. Aquí en este altar se necesita autoridad. Aquí en este lugar, hermanos, se necesita ese denuedo, acompañado con la manifestación de los prodigios y de las maravillas, para que el ambiente de este lugar cambie y sea transformado y seamos diferentes, hermanos. Pero para que eso suceda, hermanos, para que eso pueda suceder, necesitamos un Pentecostés. Amén. Necesitamos un Pentecostés. No aquella experiencia que tú tuviste hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, tiempos antiguos que ya pasaron. La Biblia registra que cuando vino por primera vez el Pentecostés, a estos hombres se llenaron de esa autoridad, se llenaron de ese poder. Cuando Pedro y Juan fueron encarcelados y salieron, le contaron al resto de la gente. Sigue hablando, pueden ustedes seguir leyendo el libro de Hechos, los siguientes versículos. Y le contaron cómo ellos habían llegado a parar a la cárcel por haber hecho lo que habían hecho. Entonces el grupo que estaba allí, el resto de los discípulos, porque solamente fueron 2 los que fueron encarcelados, empezaron a escuchar y empezaron a orar todos. Y dijeron: Señor, hicieron una oración hermosa. Yo quiero leerlos con ustedes, esta oración hermosa que hicieron estos apóstoles. Dice así: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y los prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Los discípulos estaban orando una vez más. Estaban orando una vez más y le dice: Señor, ayúdanos, que a pesar de las amenazas sigamos hablando con denuedo. No queremos perder el denuedo en nuestras vidas. No queremos perder la autoridad en nuestras vidas. Porque si nosotros perdemos el denuedo y la autoridad en nuestras vidas,
entonces nuestra predicación no será eficaz. Señor, concede que tu mano siga obrando esos milagros, porque seguramente que los discípulos se alegraron muchísimo cuando Pedro y Juan le dijeron: el cojo, ¿se acuerdan el cojo de la hermosa? Lo que ustedes siempre han visto todas las mañanas o todas las tardes cuando ustedes iban a la iglesia. Ese cojo ya no es cojo, ese cojo ya está bien, ese cojo Jesús de Nazaret lo ha sanado. Entonces se maravillaron, se alegraron, estaban contentos. Y en su contentamiento hicieron esta oración: Señor, no importa las amenazas que nos hagan, ayúdanos a hablar tu palabra con denuedo. Y mientras extiendes tu mano, obradora de milagros y señales, nosotros seguiremos hablando, nosotros seguiremos testificando, nosotros seguiremos predicando, nosotros seguiremos siendo tus testigos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que cuando ellos terminaron, ¿qué pasó con el lugar? Dice que tembló. ¿Qué sucedió? ¿Por qué tembló el lugar? Y dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pedro no se quedó con la primera investidura del Espíritu Santo en el aposento alto. No se quedó, él siguió todos los días, después de la cárcel, después del milagro que hicieron, seguían orando en ese lugar. Y dice que nuevamente el Espíritu Santo volvía a llenarles la vida de Pedro y de todos los discípulos. Entonces, ¿qué significa esto, iglesia? Significa que tú no te tienes que conformar con que hace 20 años el Espíritu Santo visitó tu vida, que hace 40 años tú fuiste llena del Espíritu Santo y tuviste tu Pentecostés ese día, y que han pasado los 40 años y ahí estás bien sentadita. El Espíritu Santo, hermanos, quiere llenarnos todos los días de nuestra vida, porque Él quiere derramar autoridad y denuedo sobre nosotros. No vamos a poder ser testigos de Jesucristo. Tu predicación no va a ser eficaz, no va a tener el resultado que nosotros queremos alcanzar mientras el Espíritu Santo no nos acompañe en nuestra prédica, en nuestras enseñanzas, y mientras Él no haga demostración de lo alto. La gente no nos creerá. Si la gente no ve a Jesús en tu vida, cuando tú le vayas a predicar, no te va a creer. ¿Por qué le reconocieron a Pedro? ¿Por qué le reconocieron a Juan, que eran los discípulos de Jesús? ¿Por qué? Por la palabra de autoridad, por el milagro que hizo, porque se acordaron: Jesús enseñaba, mira Pedro cómo enseña; Jesús sanaba, mira Pedro cómo sanó. ¿Qué puede decir ahora el mundo? Iglesia Fraternidad Cristiana enseña, Iglesia Fraternidad Cristiana predica. ¿Dónde está ese resultado? Estamos predicando, la gente se está convirtiendo. Estamos orando por los enfermos, la gente se está sanando. No quiero que me contestes, tan solamente en tu corazón guarda esas preguntas. Y tú y yo sabemos que eso no está pasando en esta iglesia. Nos quedaremos, hermanos, con los brazos cruzados, y se vendrán años y años encima nuestro, y esperaremos la vejez, esperaremos los años que vengan encima de nosotros, y seguiremos simplemente viviendo del pasado, viviendo de hace 40 años que el Espíritu Santo visitó mi vida. Yo creo que hoy es tiempo, iglesia. Yo creo que hoy es el momento de que nosotros nos tengamos que levantar. El mundo ya está cansado de mucha palabrería. La gente, todas las personas le hablan, pero nada espectacular sucede. Nada nuevo sucede. Yo creo que este es el tiempo para Fraternidad Cristiana
que tengamos que hacer una oración al Señor. Y que tener que decirle así como este grupo de hombres, como este grupo de mujeres que estuvieron en aquel lugar: Señor, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, Señor, permítenos hablar tu palabra con denuedo, permítenos hablar tu palabra con autoridad, y permítenos que a través de nosotros los milagros y las señales podamos mostrar señal de que tú estás en Fraternidad Cristiana, señal de que tú estás en medio de esta iglesia, en medio de este pueblo. Cómo la gente se convertirá, cómo la gente vendrá, cómo la gente será impactada, cómo serán las personas que están en el mundo, cómo podrán reconocernos, hermanos, que nosotros somos hijos de Dios y que nuestra predicación sea una predicación de poder. Cuando vean verdaderamente el mover y el fluir de la presencia del Espíritu Santo aquí en la iglesia Fraternidad Cristiana.